Reciban un fraternal saludo. Todos ustedes que están tomando el tiempo para ver este video. Y este video es una serie de estudios bíblicos acerca de cómo acercarnos al texto bíblico de acuerdo a sus diferentes géneros literarios. En este caso estamos estudiando la literatura poética y en esta ocasión particular queremos hacer algunos comentarios breves acerca del Salmo 51. Salmo 51 es un salmo de penitencia, pertenece a esa categoría. Hay varios salmos de penitencia en la colección de salmos que tenemos en la escritura y este es uno de ellos. Es un salmo que refleja, sí, un sentido de culpa, pero también un sentido de arrepentimiento y un sentido de restauración, que sería el objetivo de arrepentirnos, de buscar a Dios para que nuestra culpa sea perdonada y sea lavada. El salmo nos dice que fue escrito por David. Y en el subtítulo del Salmo se encuentra esta leyenda que dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Estos subtítulos fueron añadidos posteriormente a la escritura del Salmo para indicarnos más o menos el autor y el contexto histórico en el cual el Salmo fue escrito o qué motivó a la escritura de este Salmo. Este evento referido en este subtítulo está registrado en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Y básicamente es la historia triste del pecado de David cuando vio a Betsabé desde la terraza de su palacio, la vio bañándose, la codició como mujer, la invitó o la mandó a llamar a su palacio, tuvo relaciones con ella. Betsabé sale en estado, queda embarazada, pero como era casada con un soldado, por cierto, muy valiente y muy fiel a David, entonces David, para disimular, lo que hace es que manda a matar a este soldado llamado Urías. Lo coloca en lo más recio de la batalla, da instrucciones para que Urías quede prácticamente enfrentando al enemigo y se retirara de manera que pudiera morir allí en batalla. Luego David manda a llamar a Betsabé y la hace su esposa, pero ya había cometido este pecado. Luego de ocurrir este evento, se acerca a David Natán, un profeta, y lo confronta y le dice: David, tú has pecado contra Dios. Y descubre la maldad de su corazón. Entonces David, por supuesto, entiende que le ha fallado al Señor y escribe este salmo. Por eso es un salmo escrito desde un corazón dolido, arrepentido, que está afectado porque entendió la dimensión de su maldad. Hay que recordar que los reyes orientales eran reyes que tenían el poder de la vida y de la muerte. Sus deseos eran órdenes, se cumplía su palabra. Era un poder soberano y total. Sin embargo, los reyes de Israel, a diferencia de estos reyes orientales, estaban limitados por la palabra de Dios. Es decir, la ley de Dios era el límite para el poder del rey. Así que, si bien es cierto, tenía autoridad como rey, también es cierto que no podía hacer cualquier cosa, no podía tomar cualquier decisión, porque la palabra de Dios lo limitaba. Y este es un buen ejemplo de eso. Es decir, David, siendo rey, no podía abusar de ese poder haciendo lo que hizo, asesinando, mintiendo, adulterando, etc. Entonces el profeta lo confronta y él, en respuesta a esa confrontación, escribe este salmo. Y el salmo básicamente presenta diferentes situaciones por las que pasa un corazón arrepentido. Observemos los versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ahí está una declaración de David implorando la misericordia de Dios, pidiéndole a Dios que con su gracia limpie su culpa, lave su maldad. Entonces es un ruego. Y así debería un corazón que está arrepentido, así debería dirigirse a Dios, suplicando primero la misericordia de Dios. Luego, los versículos 3 al 6 presenta a David reconociendo su pecado. Es decir, ¿por qué implorar la misericordia de Dios? Porque él reconoce su pecado, lo que él hizo, su maldad, que incluyó mentira, asesinato, adulterio, él lo reconoce. Fíjense sus palabras:
porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora aquí David está desentrañando, revelando realmente la naturaleza de su pecado. Fíjense que dice en el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esa frase es interesante. Mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, yo permanentemente veo lo que hice. Lo que yo hice afecta mi conciencia. Y saben, ya había transcurrido más o menos un año entre el pecado de David y esta confrontación que Natán le hizo. Así que durante más o menos ese tiempo de un año, David tenía siempre presente lo que había hecho. Entonces estamos diciendo que su conciencia era remordida, su conciencia era afectada, y él cada día, dice, tenía delante de él ese hecho que había cometido. Entonces el verso 4 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esto nos recuerda algo importantísimo. Nosotros tenemos una relación horizontal con nuestro prójimo. Dañamos, afectamos, pecamos con nuestro prójimo, pero también eso implica que la relación vertical con Dios es afectada. Si yo peco contra mi prójimo, estoy pecando contra Dios. Entonces, no es solamente una mentira que le estoy diciendo a alguien, es un pecado contra Dios. No solamente una palabra altanera, grosera, iracunda contra una persona, es un pecado contra Dios. No solamente quitarle a alguien lo que le pertenece, es un pecado contra Dios. En esencia, cualquier pecado contra el prójimo es un pecado contra Dios. Por eso David lo reconoce. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso dice también el versículo, las dos últimas frases o líneas poéticas del versículo 4, para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, lo que tú has decidido para mí es lo correcto, porque yo te fallé fue a ti, es lo que quiere decir David. Y me gusta la manera como se relacionan los versículos 5 y 6. En el 5, David reconoce su naturaleza pecaminosa. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está refiriéndose a que él vino de algún pecado entre su mamá y otra persona, no. Lo que está diciendo es que desde que nació lo acompaña una naturaleza pecaminosa. Y esto está muy bien con la teología bíblica de que el hombre nace pecador. El hombre no peca después que nace y por eso se constituye pecador. Como algunos filósofos dicen que el ser humano nace totalmente bueno y luego va desmejorando su ética y su moral a medida que se va contaminando con la sociedad o con las relaciones con otras personas. No, el ser humano no nace bueno. El hombre nace pecador. El pecado es algo que acompaña de forma congénita al ser humano. Y luego que él revela o muestra o identifica que en maldad ha sido formado, luego en el verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Si por un lado yo nací en pecado y mi naturaleza es pecaminosa, por otro lado tú eres un Dios alejado de la mentira, alejado de la maldad. Tú amas la verdad, dice David. Entonces reconoce esa diferencia entre él y Dios. El pecador y Dios santo, el mentiroso, Dios verdadero, el injusto y Dios justo. Ese es el contraste que se establece entre los versículos 5 al 6. Luego que David confiesa su pecado, describe su maldad, entonces en los versículos 7 al 9 implora una limpieza profunda. Y aquí está diciendo que solamente una transformación genuina y real desde lo profundo de su ser puede resultar en una restauración. Entonces él le pide a Dios que por favor haga esa limpieza. Vean las palabras que utiliza. Purifícame, dice el verso 7, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido.
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Allí David está pidiendo que Dios haga en él esa transformación que solamente Dios puede hacer y que es verdadera, que es profunda. Utiliza palabras como purifícame, lávame, esconde tu rostro, borra mis maldades. Y todos estos verbos hablan de esa acción de Dios de quitar definitivamente el pecado del corazón. Son imágenes que David está utilizando. Dice, purifícame con hisopo. El hisopo era una rama, una pequeña rama que se utilizaba en los actos litúrgicos para la purificación. Por ejemplo, se rociaba el cuerpo de una persona leprosa para declararla limpia, y también se utilizaba para los actos de sacrificios en el tabernáculo y luego en el templo, esa rama de hisopo. Así que el hisopo como arbusto está asociado con el tema de la limpieza. También utiliza la figura de ser lavado y llegar a ser más blanco que la nieve. Figura que también aparece en los libros proféticos para hablar del cambio que Dios hace en la vida de una persona, un giro de 180 grados, de vivir en la maldad, en la oscuridad, en las tinieblas, y luego empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en la luz del Señor, y llega a ser más blanco que la nieve. Interesante que el verso 8 habla de que lo haga oír gozo y alegría. ¿Cuáles serían esas palabras que pueden ocasionar en el corazón de David gozo y alegría? ¿Qué le puede decir Dios a David para que él pueda sentir de nuevo alegría y luego recrearse, porque dice que sus huesos estaban siendo abatidos, recrearse en Dios? Bueno, la palabra que puede ayudar a David en esos momentos es: estás perdonado, estás perdonado. Y eso fue lo que le dijo justamente Natán, el profeta, a David. Una vez que David reconoció la dimensión de su pecado, el impacto de su maldad, Natán le dijo eso: también Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Esas palabras eran las palabras que podían ayudar a David a que en su corazón hubiese gozo, hubiese alegría, y él pudiera ser de alguna forma tranquilizado con esa respuesta de Dios de que sí había sido perdonado. Luego, en los versículos 10 al 12, David plantea su necesidad de nuevo reincorporarse a esa comunión con Dios. Claro, una persona cuando le falla a Dios, por supuesto, se separa de la comunión con Dios, se siente alejado del Señor, y él necesita no solamente arrepentirse, confesar su falta, sino también necesita de nuevo ser incorporado en ese camino que por momentos se paralizó, en esa comunión que se detuvo por causa del pecado. Y eso es lo que David está pidiendo en los versículos 10 al 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué palabras más significativas. Primero le pide al Señor que en él cree un corazón limpio y que renueve ese espíritu de rectitud dentro de él. Por supuesto, cuando le fallamos a Dios, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra ética y nuestra moral son afectadas totalmente. Entonces necesitamos esa renovación. De nuevo, retomar el camino de la justicia, retomar el camino de la moral y de la ética cristiana. Eso es un trecho que debemos cruzar, que debemos caminar, sentirnos de nuevo que estamos caminando en justicia y que nuestro corazón, que nuestra moral cristiana han sido restauradas. Esa convicción de que de nuevo estamos en el camino del Señor es muy importante. Dice David en el 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A qué viene esta declaración? Claro, David sabía por el testimonio de Saúl que Dios puede castigar a una persona por su pecado, incluso puede retirar su espíritu de esa persona, porque así pasó con Saúl. El espíritu de Dios que acompañó a Saúl en una parte de su función como rey, por causa de su desobediencia, le fue retirado. Y quizás en eso era que estaba pensando David. Él también como rey le había fallado al Señor. La diferencia entre David y Saúl es que Saúl realmente no buscó un arrepentimiento de la manera como Dios lo había establecido.
mientras que David sí. Saúl permaneció con un corazón incrédulo y sus acciones iban de mal en peor, haciendo lo que desagradaba a Dios, mientras que David, inmediatamente cuando es confrontado con este pecado, reconoce su maldad y se arrepiente, y da un giro, cambia para poder de nuevo recuperar el temor a Dios. Esta era la diferencia entre Saúl y David, pero David sentía ese temor, que Dios podía retirar su Espíritu Santo de él, y por eso dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Valga la aclaratoria que esto ocurría en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tenía esta función de estar en una persona, ayudarlo en determinadas labores, incluso dotarlo de ciertas capacidades, pero bajo ciertas circunstancias de desobediencia o de pecado, el Espíritu Santo se retiraba. Algo muy diferente ocurre en el Nuevo Testamento, cuando Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 12, 13, 14, explica que el Espíritu Santo en nuestro corazón ahora es como un sello, que desde que nosotros escuchamos el Evangelio y creímos en ese Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que se convierte, dice Pablo, utiliza la palabra arras, que es la que usa Reina Valera del 60, que significa garantía. El Espíritu Santo es una garantía en nuestro corazón de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, y nos fue dado como esa garantía. De forma tal que, a diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en un creyente ahora no puede entrar y salir, sellarlo y después quitarlo, no. El Espíritu Santo permanece en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo es afectado en su deseo de controlar nuestra vida, porque es como que nosotros le decimos al Espíritu Santo, estate quieto un momento, yo voy a tomar el control de mi vida en hacer esta acción, en cometer este pecado, y eso entristece al Espíritu Santo y limita ese deseo que Él tiene de que nosotros rindamos nuestra voluntad al Señor. Esa sería una diferencia entre esto que está pidiendo aquí David, no quites de mí tu Santo Espíritu, a lo que un creyente hoy en día podría experimentar. Así que esa es la frase del versículo 11. Y en el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando una persona peca, el gozo es quitado inmediatamente. Perdemos esa sonrisa de la conciencia tranquila de estar agradando a Dios. El gozo de que estamos cumpliendo con el Señor, que estamos haciendo las cosas que Dios demanda, desaparece. Por eso necesitamos recuperar ese gozo al cual David se refiere, esa alegría de saber que Dios está de nuestro lado y que nosotros estamos del lado de Dios. Y ese era su ruego aquí en este versículo 12. Luego, en los versículos 13 al 15, David hace un compromiso. Y fíjense que no es solamente arrepentirse, confesar el pecado, pedir una renovación, sino que también comprometerse con el Señor, a seguir sirviéndole, porque el pecado o la caída de una persona no significa su ruina espiritual para siempre. Podemos fallarle al Señor, pero también podemos levantarnos y seguir sirviéndole. Fíjense lo que dice David, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, ¿qué está pidiendo David aquí? Está diciendo, no solamente quiero ser restaurado a la comunión con Dios, también quiero ser restaurado a mi ministerio, a mi servicio a Dios, que es cantar su alabanza, ayudar a que los pecadores también encuentren al Señor. Es una petición de restauración ministerial, si se quiere. Fíjense el versículo 13 y vean los verbos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Enseñaré. O sea, seré un guía a personas que como yo le han fallado al Señor y yo les puedo ayudar a que ellos encuentren también ese camino que yo encontré en la comunión con Dios. Y cuando usa esa palabra entonces, que es un adverbio de tiempo, significa que una vez restaurado, entonces él podrá
enseñar a los transgresores los caminos del Señor. Esto también tiene una segunda lectura. Una persona que no está restaurada no puede estar en el ministerio. Necesita pasar por un proceso de restauración primero. Y una vez que está restaurada la comunión con Dios, que su conciencia ha sido de nuevo renovada, que el gozo de su salvación le ha sido devuelto, entonces podrá, como dice aquí David en las palabras de David, enseñar a los transgresores el camino. Y dice luego David: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Aquí está hablando de un acto de adoración. Y noten que la adoración también es un resultado de la restauración. Una vez restaurado, puedo yo acercarme al Señor en alabanza y cantar su justicia con mi lengua. El 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. De nuevo noten el concepto de la adoración. Aquí David entonces está diciendo que su vida será restaurada ministerialmente, y también su adoración, su alabanza al Señor volverá a cobrar ese sentido de genuinidad. Y por último, noten los versículos 16 hasta el final. Está diciendo que Dios ciertamente acepta la alabanza, la adoración de su pueblo, pero aquella que viene de un corazón que ha sido renovado, que con humildad, que con contrición de espíritu se acercó al Señor, y entonces los sacrificios, la adoración, la alabanza son recibidas por Él. Dice David: porque no quieres, versículo 16, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Noten cómo termina David el Salmo. Está diciendo que ciertamente Dios, antes que sacrificios, rituales, ofrendas que presenten ante Él, Dios mira es el corazón de la persona. Mira si ese corazón de verdad está contrito, que significa compungido, adolorido, triste por haberle fallado al Señor, y que en una actitud de humildad reconoce su pecado, pero también reconoce la grandeza de Dios. A ese corazón, dice David, no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que Dios busca, no tanto lo externo de la religiosidad. Uno puede estar en un templo cantando, adorando, incluso puede depositar sus ofrendas, puede hacer muchas cosas delante de Dios. Pero ¿qué está viendo Dios? Dios está viendo nuestro corazón. Y ese corazón que de verdad está dando una evidencia de arrepentimiento y de cambio genuino es al que Dios no desprecia. Y una vez que este corazón está en sintonía con la voluntad de Dios, cualquier acto litúrgico, cualquier canto, cualquier alabanza que yo le presente al Señor será bien recibida por Él. Esa es la forma como David termina su salmo, diciendo que una alabanza y adoración genuina que brota de ese corazón serán recibidas por el Señor. Este es el Salmo 51, un salmo que es en el fondo una plegaria, rogando el perdón, la misericordia de Dios, reconociendo el pecado, la dimensión del pecado, el alcance del pecado, el origen del pecado, pero al mismo tiempo sabiendo que solo Dios puede borrar esa mancha del pecado y en su lugar poner un sentido de afirmación y de perdón, lo cual llevará a la persona no solamente a regresar a la comunión con Dios, sino regresar también al ministerio o al trabajo, a la misión que Dios nos ha encomendado de ser sal y luz en esta tierra, porque insisto, nuestra misión como cristianos no termina por el hecho de haberle fallado al Señor. Dios es un Dios de segundas oportunidades y aquí David lo está reconociendo de nuevo. Y esto para decir finalmente que solamente una vida que es consciente, que es sensible de estas fallas
que puede pedir perdón y que se arrepiente genuinamente y cambia, Dios la puede utilizar para su gloria y su honra y la extensión del reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que este salmo pueda edificar nuestras vidas, enseñándonos el valor de la confesión, de tener siempre un corazón sensible ante el pecado, reconocer nuestra maldad, arrepentirnos y alejarnos de ella, para de nuevo recuperar la comunión con el Señor y seguir adelante en la misión que Él nos ha encomendado. No dejen de visitarnos en nuestra página web www.prometa.org, que con todo gusto vamos a atenderles. Allí estamos a sus órdenes para brindarles todo el apoyo en la formación bíblica, espiritual y ministerial, para que sirvan al Señor de corazón en la extensión del reino de los cielos. Dios les bendiga.